Soy el arquitecto Andrés Jau, jefe de mantenimiento y coordinador de la oficina técnica de Grupo Oroño. Soy Simón Villavicencio, arquitecto y director creativo de Grupo Oroño. Soy Hugo Salguero, director de arte del Grupo Oroño. El proyecto en donde nos localizamos hoy es en el nuevo edificio de internación de Grupo Oroño. El proyecto es de 3.000 metros cuadrados, el cual se desarrolla en 7 niveles, 2 subsuelos técnicos, una planta baja de admisión y 5 pisos de internación. Para llevarlo a cabo tuvimos que emprender este plan director, tuvimos que poder mover distintos servicios del sanatorio para poder generar este edificio en donde se encuentra la nueva internación. Bueno, como es sabido, la dificultad que afrontan los proyectos de ampliación de edificios de salud en funcionamiento, la conectividad no es un tema menor. Y fue otro de los desafíos que debimos resolver, tanto a nivel peatonal para la circulación de pacientes, como a nivel vehicular para el ingreso de proveedores y servicios. En este caso se genera una apertura en el edificio existente, donde se conecta un puente de 2 niveles, puente metálico que se fabricó en un taller, en una planta, y se trajo, se armó y se montó prácticamente armado. Solo hubo que revestirlo y hacer las terminaciones, obviamente, para que pudiera funcionar. Es decir, que cuando el edificio estuvo prácticamente terminado, se colocó esta pieza de conexión entre los 2 edificios que permitió el paso y, por otro lado, nos permitió garantizar el funcionamiento de todos los servicios que se veían afectados en el edificio existente. Para este proyecto, por primera vez, utilizamos el sistema BIM, el cual nos permitió poder tener una mirada mucho más amplia y poder tener todos los detalles antes de construir y, a su vez, poder evaluar las interferencias de todas las cuestiones técnicas e instalaciones específicas del sanatorio para poder hacerlo en tiempo y forma, ya que contábamos con muy poco tiempo de obra de ejecución. El trabajo de interiorismo que se pretendió hacer desde el proyecto, a ponerle el moño, la inauguración de todo esto, era revivir de alguna manera lo que había sido el proyecto original del sanatorio, entrando por Oroño. Entonces se hizo un análisis de los elementos que conformaban en ese momento, mitad del siglo XX, una elección de estos elementos decorativos, mármol, madera, espejos biselados. Hoy, trasladado al siglo XXI, la cosa había que presentarla de otra manera, pero tomando los mismos materiales, reformulándolos y utilizándolos en forma diversa, pero sí dándole el mismo carácter de importancia y de nivel. Lo que buscamos siempre en los proyectos, tanto por un requerimiento de Grupo Oroño, pero también nosotros como arquitectos, es generar que los ambientes sean lo más vivible posible, en donde le damos mucha importancia al tema de la iluminación natural. Entonces, uno de los desafíos era generar la mayor superficie vidriada posible, para la cual diseñamos un sistema de columnas colgadas desde el techo para evitar que todas las instalaciones vayan por pared. También filosóficamente pensando de que la persona que viene a un sanatorio elige el lugar, pero no quiere estar. Quiere estar en su casa, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, elige para vivir y para su salud un lugar agradable. Y nosotros tratamos de apoyar esa forma de encarar este momento de su vida con la libertad de que se sintiese más libre, más cerca a un lugar placentero como puede llegar a ser la elección de un hotel.
Lo que siempre buscamos era que el paciente se sienta como en su casa. Entonces se le dio una vuelta al proyecto para que en las habitaciones poder recrear ese ambiente hogareño, de hotel, en donde tanto el paciente como sus acompañantes se sientan en su casa. A lo mejor lo que me propone el hotel no es lo que yo tengo en mi casa, pero es la fantasía. Y nosotros quisimos incorporar a este lugar fantasía. Desde que la persona entra a este lugar y siente una música, cuando la descubre no es un parlante, sino que es un pianista que está sentado a un piano brindándole una bienvenida a este lugar que está no elegido para gozar, sino para vivir. Una de las principales dificultades que se nos planteó cuando tuvimos que pensar la fachada es que entre el Sanatorio Parque Niños por calle Alvear representan el 90% de la fachada, de toda la cuadra. Mantener el receso urbano que se había generado en aquel entonces fue una de las particularidades que tiene esta cuadra en pleno centro de Rosario, y el edificio que le estamos mostrando tiene una fachada de líneas muy simples, con una piel de vidrio que identifica a todas las instituciones de Grupo Oroño. Respetar esa vegetación que identifica al Sanatorio Parque, mitigar el impacto ambiental que significa una obra en pleno centro de la ciudad, fue dando forma al edificio, esquivando, como pidiendo permiso entre esos cipreses y palmeras tan antiguas, que le fue dando una forma muy característica a lo que hoy podemos ver como el resultado final del proyecto. Hacemos hincapié en la importancia del plan director, que lleva más de 20 años de puesta en marcha, porque eso permitió que tanto el Sanatorio Parque como el Sanatorio de Niños hayan crecido en más de un 50%, tanto en internación como en áreas de cirugía, servicios centrales en general, cuidados críticos y áreas de servicios generales. También ha tenido la flexibilidad suficiente para poder incorporar programas y servicios que no estaban contemplados en un principio. Por ejemplo, el desarrollo de un helipuerto en altura sobre los dos sanatorios, con la complejidad y conectividad que esto implica, y hoy se los podemos mostrar junto con este edificio que estamos viendo. Cuando nos encargaron el proyecto de un helipuerto, una plataforma elevada sobre dos edificios existentes de más de 70 años, Sanatorio Parque y Niños, y empezamos con los estudios de viabilidad, estructura, peso que podía llegar a tener esa estructura montada sobre los edificios. Uno de los procesos del helipuerto fue crear la base y las columnas para este helipuerto, en donde el mismo la hemos tenido que hacer de hormigón armado, el cual no se podían vincular directamente a la estructura existente por sus pesos. Ahí lo que tuvimos que hacer es un trabajo de relojería casi. Estas 4 columnas se van atando al edificio existente en cada losa, el cual se iba vinculando por la esbeltez, ya que tenían que llegar a la azotea del edificio existente y del nuevo edificio. Para la elaboración de las columnas se usaron más de 200 metros cúbicos de hormigón y están a 25 metros de altura, en donde luego se apoya el plato metálico para el helipuerto. La decisión de utilizar o diseñar una estructura metálica para desarrollar o llevar adelante este proyecto fue un tema muy pensado, y nos basamos mucho en el asesoramiento con un equipo de ingenieros muy importante y de empresas que han desarrollado este tipo de proyectos en otros lugares del país, incluso fuera del país. Esto requería de una planificación muy importante y de un tiempo de ejecución muy corto, donde debíamos a su vez garantizar el funcionamiento de todos los servicios del sanatorio. Montar una estructura de 100 toneladas de acero procesadas en una planta con grúas de gran porte sobre un edificio existente implica asumir una serie de riesgos y de situaciones que nos generaron muchísima presión. La primera impresión que nos llevamos cuando fuimos a visitar la planta donde se estaban fabricando las piezas del helipuerto fue impactante. Por ejemplo, en la ejecución del helipuerto se usaron más de 3.000 bulones. Toda la estructura está bulonada. Y cada bulón
pesaba más de 900 gramos, casi 1 kilo, o sea, el tamaño de la mano de uno de nosotros. Una de las anécdotas que siempre recordamos era que en el día del izaje de la estructura metálica, que fue el día de mayor nervio, por lo menos para nosotros, era que se necesitaba una precisión de reloj en el lugar. Pedimos que todo el personal que iba a trabajar en altura y el que iba a operar la grúa, por sobre todas las cosas, primero tenía que sortear una palmera existente de casi 100 años o más, no sabemos la edad exacta. No podíamos errarle en 20 milímetros cuando siempre estamos acostumbrados a trabajar con el centímetro o el metro. Y después los mandamos al centro de emergencia del sanatorio para que le tomaran la presión y le hicieran un testeo antes de que tuvieran que trabajar en altura. Y el que menos presión tenía y el que más tranquilo estaba, o por lo menos más expertise demostró en el tema, fue el operador de la grúa. Que mover una grúa de casi 300 toneladas en un espacio muy reducido, respetando incluso una palmera tan añeja, fue todo un desafío para ellos. Tuvieron que elevar la estructura 1 metro y estuvieron 45 minutos chequeando que no se deforme esa estructura, que luego le iban a elevar a los 30 metros de altura. Y la verdad que fue un momento inolvidable cuando se despegó la estructura, los primeros minutos, que estábamos, no sé, muy preocupados por la deformación. Y la verdad que cuando la terminaron de subir, nos dimos cuenta que no se había deformado absolutamente nada. Y estaba agarrada con 16 tornillos. Así que no solo el desafío se nos planteó a nosotros, sino a cada uno que integró el equipo de diseño y de trabajo y de montaje de una estructura en pleno centro de Rosario. Uno de los desafíos que teníamos para resolver era la conectividad entre los edificios, ya que la llegada del helicóptero era en un solo punto y teníamos que distribuir a los pacientes a los distintos edificios en donde se tienen distintas áreas para poder atender a esos pacientes. Tuvimos que hacer una rampa que salía desde el helipuerto y vincular y extender uno de los ascensores, al cual lo llamamos ascensor urgencias, el cual se utiliza para estos procesos. Una de las cosas lindas que tiene nuestra profesión es que nos permite trabajar con equipos interdisciplinarios. Esto no hubiera sido posible si no hubieran intervenido especialistas de todas las ramas que involucran este proyecto, desde enfermeros, técnicos, mucamas, médicos, especialistas en ascensores, en estructura, en ingeniería, movimientos con grúas. Es infinita, es innumerable la cantidad de personas que han colaborado con nosotros. Los bioingenieros, la gente que opera los sistemas de dibujo, y creo que en ese proceso nosotros, si bien hemos sido unas piezas importantes, todo el equipo de trabajo es fundamental, porque si no es imposible, y nosotros pudimos interactuar con todos ellos, lo que nos enriquece muchísimo como profesionales. A pesar de ejecutar una porción de un plan director en un periodo muy corto de tiempo, donde las instalaciones y el equipamiento médico y no médico es un poco el que va determinando la funcionalidad de cada espacio, también nos permitimos la posibilidad de trabajar con algunos elementos como un piano y un helicóptero, que también se incorporaron al proyecto en el medio del proceso, que no lo teníamos planificado. Lo interesante que tenía este proyecto era que nacía desde el plan maestro a culminar con la internación y con la vinculación entre todos los sanatorios. Y sin embargo, hoy todos esos elementos forman un proyecto de salud.